Blair, Gerardo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, compañerazo? ¿Cómo andás vos? Bien, impecable. Bueno, me alegro. ¿Cómo va esa caminata? Y todos los procedimientos. Dejé de comer cochinillo y cordero. ¿Sí? Este, dejé de tomar vino. Casi dejé de fumar. Y camino todos los días por lo menos media hora. Un Bien, lujete. vamos bien. Una pregunta Pero, antes que arranque que tiene que ver con una ignorancia mía u olvido quizás. Más que nada olvido y no tanto ignorancia. Cuando el golpe de Estado en el año 73, ¿sí? En esa época, hubo un cambio con el Plan Cóndor en América Latina a través del Fondo Monetario Internacional, pero aquí en Uruguay hay un plan drástico que se cambió en la educación. Fue el año 77 o 78, si es que te acordás. eh, mirá, ya que me recordás eso, yo no me acuerdo la fecha precisa, pero cuando la dictadura se instala, había previstas unas elecciones en la universidad. Ah, Ya estaban programadas. Entonces la dictadura, con la intervención de la universidad, pretendió establecer un mecanismo para derrotar a la FEU. Y la FEU ganó igual esas elecciones. Un tiempo después se implementa así el programa de la dictadura en la educación. Pero les costó porque bien, tuvieron que destituir a la mayoría de los profesores más cultos y más preparados y poner en su lugar familiares de militares con que habían estudiado alguna vez alguna cosa. El daño que le hicieron al país, el daño que esa cosa le hizo al país, el fascismo, en la práctica de la educación le hizo al país, todavía lo estamos pagando hoy. ley, Este, pará, me aclara Leonardo Fossati, ley 14.101 del año 73. 70. Y 3. Sí, esa fue la intervención, pero yo no sé si después no hay otra ley de la educación un poco más adelante. El plan me dice que fue en el año 76, me dice Gabriela. Ahí está, ahí está. Ahí incorporan el plan, que era una grosería, sí. Pero sabés que me viene bien que traigas este tema, porque eh, yo justo, yo iba a hablar sobre otra cosa hoy. Iba a continuar el desarrollo del tema que hemos hablado y que tenemos que seguir hablando y vamos a seguir hablando del sujeto productivo y sociopolítico de la democracia en el siglo XXI, porque es un tema absolutamente decisivo. Pese a que vos no te acordaste, porque claro, los años pasan, este, en la última parte del programa anterior yo te pedí que me recordaras que hablar del tema Thatcher, ¿te acordás? No, no, pero me acuerdo ahora que me lo decís, sí. Este, porque Thatcher representó algo que estaba pasando en Europa en relación a un hartazgo de una parte de la sociedad europea con el peso del Estado. Eh, para competir con la Unión Soviética, muchos países europeos crearon, por la fuerza de los trabajadores, ¿no? Por la fuerza que tenían los trabajadores organizados en la Europa de posguerra, crearon lo que luego se llamó el Estado de Bienestar o el Estado Social. Con el tiempo, ese Estado efectivamente se había burocratizado también mucho y el neoliberalismo aprovechó esa circunstancia para abrir una corriente de opinión favorable a la crítica del Estado. Este es un tema de vital importancia, porque no hay que recordar que Thatcher tuvo muchos votos. Después los trabajadores que la votaron se arrepintieron, porque vieron que una cosa era
resolver los problemas de la burocratización del Estado nacional, jerárquico, y otra cosa era dejar en manos de las principales empresas que habían ocupado espacios monopolistas en el mercado la conducción de todo. No hay desarrollo si la economía la conducen las principales empresas que solo obviamente tienen intereses en mejorar su posición monopolista y asegurarse los mercados, etcétera, etcétera. Pero vos fijate que estamos hablando de que por la misma época se hace el experimento en Chile, ¿no? Un poco antes de los Chicago Boys, Hayek, Friedman y toda esa escuela de darwinistas sociales que yo miro ahora con sorpresa que alguna gente, en fin, valora todavía acríticamente, generaron una corriente que dura hasta hoy. Todavía hoy aparecen gente que promueve que la centralidad del desarrollo hay que ponerla en los maya oro, en todos los países del mundo, ¿no? Y no en las decisiones de la sociedad para construir desarrollo sostenible mediante recursos públicos que luego, obviamente, tengan un correlato en los beneficios públicos, los valores públicos, la educación pública, la salud pública, la capacidad de ir superando desigualdades. Y todo esto tiene que ver con temas muy profundos que no vamos a tratar hoy, porque hoy yo simplemente quería concentrarme en Chile. Porque el próximo domingo en Chile, yo trato de que esta columna sea temporal, es decir, que se pueda ver en cualquier momento y tenga vigencia, pero en este caso estamos en un tema trascendente. El próximo domingo estuve hablando de Chile antes que vos llegaras, pero con la visita a la calle Herrera y Pablo Iturralde están en la cumbre del candidato chileno José Kast, nostálgico de Pinochet. Pero no, es peor que eso. Es peor que eso. Lo leí casi todo. Sí, es un fascista. Sí, muy jodido. Lo leí es casi un todo. Fascista neofranquista. Pero pará. Es peor que eso. Por eso yo quería hablar hoy. Porque todo aquel uruguayo que tenga un amigo chileno, hay que escribirle. Hay que ayudarlos a tomar la decisión histórica clave de parar al fascismo en Chile. Porque ahora este muchacho, este fascista, nazi, neofranquista, respaldado por la Internacional Neofranquista, que tiene algunos operadores españoles muy potentes que vienen acá y quieren que ingresemos nos vienen a decir que ingresemos a la OTAN, es decir, que nos metamos en el medio del conflicto geopolítico que puede llevar a una humanidad a la catástrofe, en lugar de pensar en nuestra autonomía productiva y en la consolidación de modelos de desarrollo sustentable. Nos vienen a invitar a entrar a la OTAN, a tomar partido por el capitalismo en descomposición, porque ha llegado a un nivel de concentración de la riqueza monumental. Entonces nos vienen a decir, ustedes jueguen militarmente con los grupos multinacionales de poder concentrado. Y por lo tanto nos olvidamos, ahí sí nos olvidamos, qué independencia, qué autonomía, qué nada, qué integración, nada, ¿no? Y pasa como así, ¿sabes? Nadie ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? América Latina tiene que ser neutral y en cualquier tipo de conflicto geopolítico, porque tiene que orientar su acción a la democratización de las relaciones sociales, porque tenemos una catástrofe de desigualdad. No para andar jugando esos jueguitos que quiere jugar el neofranquismo y el neofascismo, y que por eso promueve y el PP español, ¿no? Entre ellos, corriéndose a la derecha porque tiene la competencia de Vox ahora, promueven América del Sur. Irresponsables. Y hace pocas horas me leo un artículo de un canalla, que no voy a nombrar porque ni siquiera sé quién es ni me interesa,
que dice que no pasa nada si gana la ultraderecha en Chile, porque se va a tener que continentar y va a tener que ser media sistémica, porque es un irresponsable, un canalla los que dicen eso. Porque el fascismo en Chile no depende solo de quién va a ser el presidente. No, el fascismo en Chile fue excitado por esta gente y por lo que representa Katz, y está ahí agazapado en tipo de organizaciones paramilitares o que están a un tris de convertirse en paramilitares. ¿Por qué? Porque como hubo una rebelión por igualdad en Chile, porque ya están hartos de 70 años de desigualdad desde que asesinaron a Allende, entonces como están hartos de toda esa porquería, hubo una rebelión sobre todo juvenil y de los trabajadores, que dijeron basta esto, tenemos 40 años de crecimiento económico gracias a que somos uno de los principales productores de cobre del mundo y que el cobre es una necesidad para casi toda la nueva tecnología, sigue siendo necesario, y entonces crece la economía, crece y se enriquece siempre lo mismo. Entonces es eso lo que está en juego, y por eso mismo, y esto es lo que yo quería señalar hoy pensaba una columna cortita, porque como no vamos a hablar de problemas complejos, sino de este problema clave, es muy importante la elección en Chile para el fascismo, porque este tipo es el fascismo. Y aunque efectivamente la democracia chilena, después de mucho sacrificio, ha logrado generar instituciones bastante serias y con controles de diversa naturaleza, de ciertos equilibrios de poder, efectivamente no se viene una dictadura pinochetista por arriba institucional. Pero si hay una rebelión popular porque siguen estimulando y vienen a eso de forma grotesca y obscena la concentración de la riqueza en manos de una muy minoritaria élite, sí puede haber rebeliones populares. Y esto sí puede ir hacia una dictadura fascista igual y pueden intentar experimentarlo. Porque es bastante complejo el componente, no de la Fuerza Aérea y de la Armada, pero sí del ejército chileno, que está formado por una mentalidad prusiana, neonazi, muy influyente en sus estructuras jerárquicas. Entonces, lo que se juega el domingo en Chile es absolutamente decisivo para la democracia de América del Sur, absolutamente decisivo, y todo aquel que tienda a subvalorar o a pretender relativizar los riesgos que entraña que gane Katz, no es más que un lacayo al servicio de intereses ajenos a lo de los pueblos de América del Sur, y hay que decirlo con crudeza, porque es gravísimo que haya gente que considere solo la posibilidad de alentar o de relativizar o de disminuir la importancia de un fenómeno de esa naturaleza. Gravísimo, porque entonces demuestra que muchas tradiciones políticas, liberal republicanas, democráticas, aunque sea liberal conservadoras, pero democráticas, están en profunda descomposición y no saben diferenciar nada con tal de controlar el aparato del Estado para defender sus intereses privilegiados minoritarios. Es decir, otra vez no aprendieron nada. Eso nos lleva a otra crisis, también de desarrollo, gravísima. Y entonces al final ellos mismos también van a pagar las consecuencias. ¿Cómo no se dan cuenta? Es decir, tenemos élites estupidizadas, embrutecidas. ¿Pero qué está pasando? Y llama la atención que nadie llame la atención sobre esto, advierta sobre esto. ¿Por qué? Eso revela un nivel de relativismo que puede ser catastrófico. Entonces, a mí me interesaba hacer hincapié en eso y convocar a toda nuestra cada vez creciente audiencia a que si tiene un amigo chileno y de esos que están descontentos con la política, porque algunas razones tienen, ¿no? Lo llame, lo estimule, lo convoque a votar. Porque lo que está en juego es muy serio para los intereses de los pueblos de América del Sur en su conjunto. Grupos
de derechos humanos y de búsqueda de desaparecidos de la dictadura del genocida Pinochet han acusado a la familia Cast de colaborar con la entrega de comunistas a los carabineros, muchos de los cuales todavía aún no aparecen. Entre otras Sí, cosas pero que eso tengo es acá. mínimo. Pero eso es mínimo, es peor, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Néstor? A ver, eh, están usando el anticomunismo porque se aprovechan de los horrores del estalinismo para asociar esa experimentación de una democracia directa que fue imperfecta porque se le metió el feudalismo adentro, el nacionalismo, el feudalismo, para demonizar a los comunistas. Y bueno, ellos además le llaman comunista a todo el que esté de acuerdo con participar del proceso de democratización de las relaciones sociales, ¿no? Entonces a esa gente hay que recordarle que si no hubiera sido por los comunistas, incluso con los errores a veces groseros que cometieron, no hubiera habido democracia en Occidente, hubiera habido gobiernos plutocráticos autoritarios. El Estado social y la calidad y la ingeniería institucional democrático-republicana que se alcanza en Europa, se alcanza porque hubo comunistas, trabajadores, clases media, intelectuales, peleando por la democratización de las relaciones sociales. Entonces, y la gente se da cuenta de eso. A veces compra un poquito de anticomunismo, ¿sabes? Pero la gente se da cuenta de eso. Y fíjate que la campaña en Honduras fue de una violencia anticomunista monumental y ganó igual la izquierda. ¿Entendés? Y así va a ocurrir en todo el mundo. Va a ocurrir, ¿por qué? Porque está China ahí. Y la gente mira a China y dice, bueno, pero esto lograron la democratización de las relaciones sociales para 800 millones de personas. Entonces mira y dice, bueno, la democracia directa ahí parece que funcionó. Y en Occidente no vamos a ir a ese modelo que fue el resultado de una época revolucionaria que en términos generales terminó. No, pero en Occidente tenemos que seguir regenerando la calidad de la democracia y desde esa democracia progresivamente avanzar en la democratización de las relaciones sociales, promoviendo la emergencia de sujetos productivos autónomos y no seguir facilitando la concentración y la centralización obscena de la riqueza y del capital en muy poquita mano. Y eso necesita de una izquierda teóricamente densa, ¿entendés? Entonces la gente demorará un poco más, un poco menos, pero no va a terminar no comprando ese discurso. Porque después pasa Bolsonaro, ¿viste? Viene y esclaviza a los trabajadores y le saca todos los derechos y incrementa a niveles obscenos, brutales y dramáticos la explotación de los trabajadores brasileños. Entonces, puede pasar un tiempito que compren ese discurso de cabildo abierto acá. Que este cabildo abierto que representa eso, ¿no? Porque el cabildo abierto es acá. Puede que durante un día compre el discurso, pero después pasan unos años y la gente sigue teniendo necesidades, sigue queriendo que sus hijos accedan a una educación gratuita, pública, de calidad, y sigue queriendo capacitarse para meterse en este nuevo mundo tecnológicamente tan desafiante. Y sí, entonces a veces se equivoca porque, bueno, ¿por qué? Por eso te había pedido que me hables de la tacha. A veces se equivoca porque el Estado nacional jerárquico clásico, lleno de burocracia, tecnoburócratas, que utilizan demasiados recursos, que no van destinados directamente a la promoción de las soluciones, efectivamente concentran muchos recursos, son amiguistas, ¿no? Gobiernan con amigos, para los amigos, efectivamente, y eso despierta una cierta crítica de la política y una cierta crítica de la burocracia. Y eso lo usó Thatcher. Y ahora lo usa Milei en Argentina, y lo usó el neofascismo siempre, ¿me entendés? Pero, y este es el punto clave, y con esto termino de esta columna, hay que aprender a disociar los problemas. Una cosa es, yo veo que mirás el reloj. No, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No, ya sé, pero yo te quería pasar un ratito por la universidad que estamos festejando que llegamos a la firma del referéndum. Ah, porque está el festejo ahora, está bien. Si me dejás nomás, si no me dejás, mirá que yo, viste, soy soldado, yo no sé si ahora, viste. No, pero para, que estaba por introducir un tema bien importante, bien importante. Sí, bien importante. Es importante que ayudemos a la sociedad a comprender
a comprender la complejidad de este fenómeno. Es cierto que el Estado nacional jerárquico clásico, con todas sus monumentales estructuras burocráticas, está en crisis. Es cierto. Y que hay que pensar de una manera más sofisticada, más sutil, más dinamizadora de la vida socioproductiva, que evite demasiadas estructuras burocráticas y que vaya a los emprendedores que quieren ser autónomos, a las cooperativas, que piensan en el mercado global, que piensan hacer dulces artesanales de la primerísima calidad, pero no para 10.000, sino 40 millones para vender en Buenos Aires, Porto Alegre. Eso ahí hay que poner la plata ahí rápido y estimular, dinamizar y generar ahí un sujeto social, productivo, consciente de que cumple un rol, no solo produciendo, sino también participando de los procesos de democratización de las relaciones sociales. Va a ser una batalla durísima en toda América del Sur, pero esa es la batalla principal. Pero para eso no hay que dejarse arrastrar a la demonización de lo público, ni tampoco comprar el discurso, ningún tipo de discurso autoritario, ¿entendés? Entonces es difícil, porque la gente está llena de incertidumbre, está con temores. Y la Thatcher usó muy bien esa sensibilidad que en Europa era muy presente en aquel momento, después la usaron en Chile, después la usaron en todas partes. Ahora pretenden usar los ultraliberales, Milei y todos esos, que en realidad son fascistas encubiertos que vienen a usar el discurso contra el Estado y contra los sistemas políticos, ¿no? Sin sistema político no hay democracia. Hay que trabajar para que los sistemas políticos sean controlados por la sociedad. Por eso mismo, hace un ratito hablábamos de que la gente está midiendo el tema de la democracia directa. Cómo mejorar la democracia representativa con importantes contenidos de democracia directa, como el Uruguay, dicho ya de paso, ¿no? Que es un legado del vallismo, de la preocupación de don Pepe Valle y de Emilio Frugoni y de Domingo Arena, que era un marxista muy cercano, o de Enriqueta, Conte Enrique. Ahí había gente pensando, ¿no? Y leyendo y estudiando. Toda la confluencia de liberalismo republicano y marxismo que construyeron esa lógica mental de control del poder y de dinamización de la sociedad con instituciones garantistas y con equilibrio de poderes, pero con una orientación de beneficiar la elevación, movilidad social ascendente y la elevación cultural de los trabajadores, ¿entendés? Y eso, como eso se viene necesariamente de nuevo y cada vez más, entonces aparece el fascismo, aparece en esta búsqueda de recursos autoritarios, violentos. Que el peligro, y reitero, porque esto era lo que me interesaba subrayar hoy, no es un individuo, no, es que estos individuos están creando redes sociales, junto a los neopentecostales pagados por capitales ultraconservadores americanos, para envenenar a la sociedad contra la izquierda, porque la izquierda es la única que es capaz de conducir procesos de democratización de las relaciones sociales. Se puede equivocar, y se equivoca mucho, y muy frecuentemente, pero en su sustancia teórica y espiritual está la democratización de las relaciones sociales. Y en la sustancia doctrinaria y espiritual de la ultraderecha y de la derecha está la concentración de la riqueza. Y como dijimos muchas veces, ese es el conflicto principal en América del Sur. Y se está de un lado o se está del otro. Entonces, cuando vemos estos gente que duda, y a mí me alegra mucho, y con esto quería terminar subrayándolo, a mí me alegra mucho y profundamente que Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, la democracia cristiana chilena, los socialistas chilenos, los liberales republicanos chilenos hayan decidido apoyar al candidato No lo escuché, no lo escuché. el fascismo. ¿Lo dijeron eso? Yo no lo escuché. Claro, sí, lo hicieron eso en las últimas días y las últimas horas, ¿entendés? Porque pensaron y dijeron, está bien, tenemos diferencias sobre cómo conducir la economía en el mundo global integrado actual. Y tenemos diferencias sobre toda cosa, cuál es el sujeto social, tenemos diferencias sobre cómo relacionarnos con el mundo, muchas diferencias, pero sobre la calidad de la democracia como punto de partida
y sobre la orientación fundamental de la democratización de las relaciones sociales, como dice el Papa Francisco y como dicen la gente que él puso a pensar cómo salir de esta crisis civilizatoria en Occidente, sobre eso no se puede dudar, no se puede estar de los dos lados del mostrador, de un lado, no, hay que elegir y hay que perfeccionar los instrumentos y elevar la calidad técnica y la calidad cultural de los procesos de democratización de las relaciones sociales, sin duda hay que hacerlo. Pero no, el fascismo, el neofranquismo, el ultraconservadurismo orientado a facilitar los procesos de la concentración de la riqueza nos lleva acá y en todo el mundo a una catástrofe. Entonces, la batalla de Chile por eso es tan importante y es muy alentador ver tanto como finalmente la gente sensible, inteligente, comprendió el dilema, como otros fenómenos que están ocurriendo. Otros fenómenos que están ocurriendo, por ejemplo, te lo cito nomás para que lo busques en Google y lo estudies, porque es muy valioso. El gobierno de México, de AMLO, de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, cuando vio que había procesos desestabilizadores externos contra el gobierno de Perú, porque es un gobierno frágil, que llegó con mayorías muy legítimas, que lo legitimaban de modo muy significativo, pero no tiene mayorías parlamentarias. Y hay grupos ahí de poder monstruosos, ¿no? Porque es una economía grande y con muchas riquezas naturales. Pero entonces AMLO le ofreció a Castillo ayudarlo a diseño de un plan estratégico de desarrollo económico. No sabés la significación histórica que tiene eso. Es una muestra de solidaridad, aprovechando que México tiene una enorme capacidad política en este momento, legitimidad, porque está haciendo un proceso de democratización valiosísimo, y con una enorme cantidad de técnicos que se vienen formando desde hace 40 años, y Castillo llegó un poco huérfano de equipos técnicos, aquello que Sereni llamaba la cultura de gobierno, y entonces es un hecho importantísimo. Entonces yo lo que quería resaltar en este momento, y en esta columna, eran estos dos fenómenos. Era el fenómeno de cómo la mayoría del sistema político chileno comprendió que entre el fascismo y la democracia no se puede dudar, y este otro fenómeno de cómo se empiezan a ver acontecimientos que muestran que la integración en América del Sur no es posible, es imprescindible para preservar la autonomía y que podamos implementar modelos de desarrollo sostenible. Y que no hay que atentar contra eso bajo ningún concepto, porque es como pegarse un tiro en el pie. Y para que justo cuando empezaba me puse a limpiar y me quedé sin agua, porque llevé todo para limpiar. Así que ni agua tengo ya para esta columna. ¿Y me dejás ir un ratito a la universidad entonces? Tengo una foto ahí, te iba a mostrar que me llegó vía interna de la universidad. Está lleno de gente. ¿Hay mucha gente? Ay, mostrámela a ver si podés, Florencia, lo que te envíe. Sí, me alegra porque creo que es un acontecimiento bellísimo. ¿Me haces un poquito de agua? Es un acontecimiento bellísimo. Te dejaron a pico seco. No, ya está. Ya vino el general. ¿Tenés por ahí la foto, Así que Florencia? Bueno, no escuchaba. Vos sabés que ahí está, ahora que nombraste a Perú, en ese encuentro donde va a la calle con la ultraderecha a reunirse ahora a dar clases y cátedra, está el presidente de la Asociación de Bancos de Perú. Sí, claro. Yo sabés que prefiero no personalizar la crítica porque yo apuesto a que en Uruguay hay una élite, una mayoría de la élite política que va a saber escapar a esto. Puede haber algún descarriado, ¿no? Pero que por odio, ¿sabes? Por resentimientos viejos, que no aprendieron a entender la entidad de las transformaciones, se deja arrastrar. Los clubes de amigos a tomar whisky, ¿no? Pero no quiero no quiero entrar en eso. Está bien, pero
corre por cuenta mía, porque en realidad a mí lo que me preocupa y la frutilla de la torta, o por lo menos es mostrar algo más de lo que uno ya intuía y yo venía denunciando en cuanto al herrerismo, el carácter ¿En cuánto? en cuanto al carácter del herrerismo en Uruguay Sí, que ha adquirido, en los últimos que ha años, adquirido. en los últimos años, yo diría 15 años, eh, yo tengo amigos en el realismo, ¿sabes? Y no lo dudo, yo también Este, tengo aquí en la piedra que son la herrerista. no, no, tampoco los voy a nombrar. Yo vi como muchos herreristas hicieron un esfuerzo serio por someter a crítica a algunos de los componentes originales y tomar lo mejor de sí mismo, hacer la mejor lectura de su propia tradición, y venían lográndolo bastante bien, ¿sabes? Y entonces editar en un sentido democratizador, en un sentido republicano, serio, editar positivamente al herrerismo, tomar lo mejor de sus tradiciones. Y hoy estamos en un momento en que todavía hay, obviamente, hay fuerzas neofranquistas dentro del herrerismo que además, como están compitiendo con el cabildo abierto, se corren cada vez más a la ultraderecha, ¿no? Eso se ve, las da silviadas y otras cosas, ¿no? Pero, yo apuesto a que hay una masa crítica ahí adentro, que por lo menos en los temas fundamentales va a tener la lucidez, y con esto termino porque me tengo que ir, va a tener la lucidez de saber elegir. Esperemos que sepan elegir y que nos hayan visto desde Chile. Yo espero también que sí, y apuesto a la mejor versión porque es por el bien del Uruguay. Te mando una... La duda mía antes que te vayas, la duda mía pequeña, cortita, una cortita breve. La duda mía es que no me alcanza con que Bachelet y algunos ex presidentes y la democracia cristiana y todo lo más hayan apoyado, sino que además salgan a que la gente participe. Sí, no, pero los dos salieron con una grabación de videos bien consistente, ¿eh? Y mirá que los miré bien, porque antes de elogiar, yo quería saber exactamente cómo se paraban, y se pararon muy bien, advirtiendo los riesgos y llamando a la gente a votar, claro, porque en Chile justamente ese es el problema clave, ¿no? Que la sociedad vaya a votar. Sí, Tiralo vía interna si podés, los videos esos son breves que yo los paso. Dale. Gracias. Apenas me haga unos minutos te los mando, ¿está? Gracias. Chau. Saludos a los compas por ahí. Te mando un abrazo, Chau. Pequeña tanda, ya Chau. volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo.